¿Y si te dijera que el verdadero villano de Atlantis fueron ellos mismos? Atlantis, el Imperio Perdido, película estrenada por Disney en el año 2001. Nos muestra una gran aventura por encontrar la civilización perdida de Atlantis. Leyenda bien conocida no solo dentro del lore de la película, sino en nuestro propio mundo. Si bien en la cinta se nos responden a preguntas claves como cómo llegaron ahí, cómo era la cultura de Atlantis, nos dan una respuesta muy ambigua a la pregunta ¿por qué terminaron en esas condiciones? Creo que analizar esta pregunta nos puede traer respuestas interesantes para nuestra propia civilización, ya que no estamos lejos de convertirnos nosotros mismos en Atlantis, una civilización avanzada tecnológicamente que desaparece de pronto de la faz de la Tierra. De hecho, esta narrativa de una civilización súper avanzada y superior a sus contemporáneos no es nueva. La hemos escuchado en muchas culturas reales, otras más propuestas por las teorías de conspiración, como lo pueden ser los Anunnakis, e inclusive también en la ficción. Por decir un ejemplo, en One Piece se maneja una narrativa muy similar de una civilización perdida, muy avanzada tecnológicamente, que ya la retomaremos más adelante porque tiene varias similitudes con Atlantis. A pesar de estar situadas en el pasado, nada nos exenta de que la historia se pueda repetir. Así que analicemos qué le pasó al imperio perdido de Atlantis y por qué tuvo ese destino dentro de la película Disney. La clave para responder esta pregunta está literalmente en el primer minuto de la película. Es por esta razón que puede pasar desapercibida al ser en la primera escena. Antes de abordar este diálogo clave que se nos da al inicio, vamos a analizar lo que se nos dice un poquito más en el desarrollo de la película, con diálogos más expositivos. Milo, basado en los escritos de Platón, solamente menciona que fue un evento desafortunado, casi como si hubiera sido un desastre natural, un cataclismo inevitable. Pero es más interesante lo que le platica Kida a Milo más adelante, pues nos da la versión oficial que tienen los propios atlantes sobre su historia. Ella le dice textualmente que los dioses tenían envidia de Atlantis y enviaron un cataclismo que los puso ahí. Ojo aquí, es decir, que se les dice a los atlantes que fue un castigo divino y quedan ellos como las víctimas de esta historia. Sin embargo, es el rey, el papá de Kida, el que más adelante le confiesa a Milo que ellos trataron de usar su fuente de poder, el cristal, como una arma, y que fue por su propia arrogancia lo que provocó que terminaran destruidos, sin indagar mucho en qué tipo de arma o qué situación pasó en concreto. Pero, ahora sí, volviendo al primer minuto de la película, se nos da una gran revelación, pues en primer plano, la primera escena que tenemos es una nube con forma de hongo, una explosión nuclear, acompañada esta escena de un diálogo también muy interesante de un guerrero atlante a otro que dice: tonto, nos has condenado a todos. Dejando esto en claro que fue un accidente provocado por un error humano al estar experimentando con armas presuntamente nucleares con la energía del cristal. Nada de castigo divino, nada de victimizarse, sino que ellos mismos fueron los culpables. Es evidente que el rey sentía culpa y vergüenza a tal grado que después decidió ocultar el cristal en la tierra. Pasó de tenerlo en el cielo como un símbolo a tenerlo justo bajo sus pies. Es muy brillante la sutileza con la que Disney maneja la situación, porque a pesar de que sí lo deja en claro, no profundiza en esta narrativa, la cual es un conflicto muy interesante. Y además actual, ya que encaja perfecto con la época en la que vivimos. Civilizaciones que utilizan energía para crear armas nucleares para la guerra, que tarde o temprano pueden provocar un cataclismo. Si bien en la primera película no se profundiza mucho en este tema, es en la secuela, que después hablaremos de la secuela, en la que Kida, al tomar el rol de la líder de la cultura atlante, tiene este conflicto interno de si es lo correcto sacar el cristal nuevamente al cielo o debería ocultarlo como su padre. Además de revelarse más explícitamente que Atlantis construyó armas tales como el Leviatán, más de uno, para defenderse, entre comillas, o más bien para conquistar a otras civilizaciones cercanas. Claro que la película te va a mostrar la parte noble del pueblo, la parte folclórica, la parte Disney, pero deja escondido ahí
de manera sutil el otro lado de la moneda. Un pueblo conquistador, un pueblo vanidoso, a tal grado que terminó consumiéndose a sí mismo. Y vuelvo a la reflexión inicial, ¿qué tan lejos estamos de convertirnos en ese pueblo? De hecho, en la misma película no estuvo lejos de ocurrir esto, ya que el villano principal, Rogue, tenía intenciones de vender esta fuente de poder, probablemente con fines bélicos, a las naciones. Y aquí hago una pausa. Hay que cuestionarnos también qué es esta fuente de poder. Lo primero que yo pensé es en fusión nuclear, algo que aún no se consigue hoy en día, que es como crear un sol artificial, que se ha trabajado en eso. Pues literalmente ellos lo tienen en el cielo como si fuera su sol. De hecho, hay una escena muy curiosa en la secuela cuando al final Atlantis sube a la superficie y vemos cómo se empalman el sol real con la fuente de energía, el cristal. Probable alusión a que puede ser una especie de fusión nuclear bien lograda. Por otro lado, investigando también fuentes oficiales de Disney, tales como información en el videojuego o en algunos cómics, muestran que el origen del cristal realmente viene de un fragmento de un meteorito. Una interesante lectura que sí cambia bastante la perspectiva de esta narrativa, incluyendo ahora también a lo mejor, ¿por qué no?, tecnología alienígena, porque ese meteorito bien podría haber tenido piezas de otra civilización extraterrestre. Y sin duda, volviendo a One Piece, aquí también tienen una gran similitud con la llamada Mother Flame en One Piece, que es también una fuente de poder ilimitada y benéfica, pero que también puede ser utilizada como un arma. Y seguro que así también en diferentes culturas o mitologías esta fuente se encuentra ahí. Una fuente desconocida, pero que puede ser usada tanto para el bien como para el mal. En conclusión, Atlantis terminó por destruirse a sí misma tratando de usar esta fuente de poder como un arma. Y por un accidente humano, por un error como puede cometer cualquiera, pues terminó destruyendo la civilización con una explosión nuclear, básicamente. Esperemos que Atlantis no sea un espejo de lo que nos pueda ocurrir. Sin embargo, vale la pena hacer un análisis y ponernos a pensar qué camino estamos tomando como civilización.